Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la familia Senti City en cualquier parte del mundo a la cual Dios nos ha llamado. Mi nombre es Mario Alberto Solórzano Chacón, misionero del Senti City en la ciudad de Bluefield, en la República de Nicaragua. En este quinto día de la semana hablaremos dentro de las disciplinas espirituales del Maestro, del hábito número 5 que hemos denominado el servicio. Cuando vamos a Mateo capítulo 28, el pasaje nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Según el diccionario en español, la palabra servicio se define como la prestación que satisface alguna necesidad humana y no consiste en la producción de bienes materiales. Todo lo que tiene que ver con la palabra servir está asociado necesariamente con el ser una persona de utilidad. ¿Y qué más vida de utilidad puede haber en toda la historia de la humanidad que la de aquel que se llamó el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret? Su vida se caracterizó absolutamente por el servicio. Cuando uno inquiere cuál fue el origen de esta vida de servicio en el Nuevo Testamento, Lucas nos da una de las bases sobre las cuales podemos encontrar esa vida de servicio. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Desde sus mismos inicios, en el cumplimiento del plan profético establecido sobre la vida de Jesús, el servicio era algo natural en su vida, producto de su natural comunión con su Padre Celestial. Y de esa manera Jesús ministraba las vidas de otros para llevarlos a un destino distinto. Toda la agenda del servicio de Jesús tenía como base la voluntad de su Padre. En el inicio de su ministerio le encontramos en su propio pueblo, yendo conforme a su costumbre a la sinagoga, en el cual se le dio el libro de Isaías, y abriéndolo leyó lo que leemos acerca de él en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los quebrantados. Le mandó también en esa agenda sanar a los quebrantados, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, apertura de cárcel a los presos y predicar el año agradable del Señor. Podemos encontrar entonces las bases de su vida de servicio en el cumplimiento de esa profecía de Isaías en la vida de él, pues una vez habiendo terminado de leer esa parte, le pudo decir a toda la gente a su alrededor: hoy esta profecía se ha cumplido aquí. Por tanto, ser lleno de Cristo es encontrar plenitud en Dios y propósito para servir a otros, para llevarlos a encontrarse con el amor de Dios en Cristo Jesús. No es muy natural en nosotros un servicio tan desinteresado, tan fuera de lo normal, como pasar de ese yo natural en donde
todos los actos de servicio que muchas veces el ser humano lleva a cabo, aún en el más grande acto de desprendimiento, siempre tienen una raíz egoísta. Aprender a vivir la vida de servicio de Jesucristo en Él nos hace pasar de ese yo tan natural en nosotros a un en Él totalmente sobrenatural. Jesucristo caracterizó en su vida de servicio por hacer algo totalmente opuesto al paradigma sobre el cual los seres humanos nos hemos movido siempre. En Juan capítulo 13, versículos del 13 al 7. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Jesucristo llama a todos sus discípulos, toma un lebrillo y procede a lavarle a cada uno los pies. Pedro al principio se niega y no lo ve totalmente correcto. ¿Por qué es que se niega Pedro? ¿Cuál era la experiencia personal de Pedro que le hace ver esto como algo tan difícil de aceptar en su mente? Tal vez por la misma razón por la cual en Mateo 20:25 Jesús, hablando con sus discípulos, les dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En la mente de Pedro, como en la mente de prácticamente todos sus discípulos, Pedro fue el único que se atrevió a decirlo. No había un concepto de servicio como el que había en la mente de Jesús. No se contemplaba esto. Porque la marca del que era soberano, del que era rey, del que ejercía algún tipo de potestad o dominio sobre los seres humanos siempre era el tomar de ellos. Se refería a cualquier tipo de servidor, entre comillas, como súbdito. Jesús entonces, en la mente de Pedro y de cada uno de sus discípulos, invierte esa cúspide a la cual ellos estaban acostumbrados. Y en Juan 13:15, después de haber hecho lo que hizo, les añade: ejemplo os he dado. Jesús cambia ese paradigma en la vida de cada uno de sus apóstoles. Y es parte del proceso a través del cual ellos comienzan, una vez el Maestro asciende al cielo, a impactar el mundo que les rodea. ¿Y cuáles son esas consecuencias en la vida de cada uno de ellos? ¿En qué consiste de una forma concreta ese cambio de paradigma? Pablo mismo nos lo señala en Romanos, capítulo 6, versículo 19, cuando dice que antes, así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Señala un antes en la vida de cada uno de aquellos que han recibido a Jesucristo, que son parte de la familia de Dios. Y señala un después, cuando inmediatamente después, valga la redundancia, dice: y ahora en Cristo, presentad esos mismos miembros para santificación, para servir a la justicia. Podemos decir en pocas palabras que a través de Él, de nuestro Señor, se nos marca un camino de forma definitiva para pasar de servir a la inmundicia y a la iniquidad, a servir ahora a la justicia con nuestros miembros. Es por ello que vivir en esa plenitud en el Señor hace un cambio tan radical en todo aquel que a la manera de Pedro es iluminado por su presencia, se cae completamente de la ruta y el destino que estaba trazado por uno y viene totalmente a ser arrebatado a un nuevo propósito,
a un propósito diferente. Esto es vivir la vida en el Señor. Es uno de los hábitos que básicamente marcan en cada uno de nosotros al conocerlo a Él. Y ha pasado inevitablemente y seguirá pasando en cualquiera que decida vivir en y para Él. Oremos. Amado Señor, hoy te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos arrebataste de las tinieblas a la luz y nos marcaste al decirnos que éramos sal y luz del mundo. A eso nos has llamado, con unas marcas totalmente diferentes a las que el mundo está acostumbrado, de una manera tan determinante y tan clave en la vida de aquellos a los cuales, Señor, nos has enviado. Gracias, amado Dios, por esa marca que has puesto en nuestro corazón, que hace una diferencia absoluta en toda la forma en la cual antes vivíamos, para quién vivíamos y de lo que nosotros nos nutríamos, en una falsa esperanza de una vida que ahora sí está marcada por la eternidad y para la eternidad. Te damos gracias, amado Rey, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.